Hola, ¿qué tal están? De la economía lineal a la economía circular. De eso va a tratar este vídeo y de otras cuestiones relacionadas con este aspecto de la realidad económica y de la realidad social. Se puede decir que el sistema económico en que vivimos se rige por el aumento constante de la producción y el consumo. Vivimos en una sociedad consumista y se sigue la ley de la oferta y la demanda. Cuando algo no nos sirve, se estropea o simplemente pasa de moda, se tira y se compra un producto nuevo. En este aspecto hay que decir que la publicidad fomenta un consumismo presidido fundamentalmente por la lógica del usar y tirar y por la sustitución creciente y continua de objetos usados por otros nuevos. Frente a esta economía lineal, que podemos denominar así, del crecimiento indefinido o ilimitado, la economía circular, en cambio, apuesta por una reducción del consumo y el reaprovechamiento o reciclamiento permanente de los residuos generados que se utilizan para producir otros productos sin tener que extraer nuevos materiales con el consiguiente deterioro ambiental. La idea de fondo de esta nueva forma de entender la economía es que desde el diseño de un producto hasta su consumo final, todo está pensado para que produzca el mínimo impacto ambiental posible y sea reaprovechado al máximo. Además, también es evidente que la economía circular prioriza el uso compartido a la posesión y la reparación de los productos estropeados, así como la reutilización y también el reciclaje. En este sentido, se puede afirmar que la economía circular se basa fundamentalmente en reducir el consumo y en reaprovechar continuamente los residuos generados para producir productos nuevos sin aumentar el coste ambiental. También existe lo que se denomina la economía azul, que es una propuesta creada por el economista belga Gunther Pauli y que posee bastantes parecidos o similitudes con la economía circular, como por ejemplo la defensa de un modelo de producción y consumo sostenible a largo plazo. Lo que aporta como novedad la economía azul es que imita el comportamiento eficiente de los ecosistemas naturales. En ellos la generación de residuos es casi nula y todo es aprovechable o transformable de alguna manera. Se trata, por tanto, de que todos los residuos y desechos sean reintroducidos de nuevo en el proceso económico como materias primas de otros productos. De esta forma, este modelo está pensado con la idea de producir bienes y servicios de manera sostenible y responsable tanto con el planeta como con las generaciones que nos sucedan, con las generaciones futuras, en definitiva. En la naturaleza se puede también pensar que todo está conectado y esa es la realidad. Y los desperdicios son pocos y degradables, todo es aprovechable y se mantiene dentro del sistema y además los recursos y la energía se puede decir que son aprovechados al máximo. En síntesis, se puede afirmar que la economía azul se basa en el funcionamiento de la propia naturaleza, donde los residuos se convierten en materia prima para nuevos productos. Se podrían poner algunos ejemplos de economía circular. Así, los neumáticos se pueden transformar en zapatos. Hay empresas que fabrican zapatos ecológicos y de comercio justo veganos, por ejemplo, sin utilizar pieles de animales ni tóxicos y usando materiales como los neumáticos. Por ejemplo, en la decoración, con desechos electrónicos y plásticos, hay empresas que se dedican a reciclar basura proveniente de aparatos electrónicos o productos de la construcción para convertirlos, por ejemplo, en material de producción. Todas estas actividades de reciclaje, realmente lo que intentan es que haya menos residuos perjudiciales para el planeta y en ese sentido, pues parece que esta economía circular apuesta por el decrecimiento. Hay otra corriente opuesta al actual modelo económico, en definitiva, que es la denominada teoría del decrecimiento, se podría decir también. Según esta perspectiva o este punto de vista, no se trata ya de lograr un crecimiento sostenible, que también de alguna manera se podría intentar, sino de disminuir de forma regular y controlada la producción y el consumo para establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Según esta corriente, la sostenibilidad económica y ecológica solo es compatible con la preservación de los recursos naturales si se disminuye progresivamente el consumo de bienes y energía. Por tanto, el decrecimiento se puede decir que es una teoría que defiende la reducción de la producción y el consumo globales como único medio realmente efectivo
para preservar los recursos naturales a largo plazo. En este sentido, está claro también que los pilares básicos de la teoría decrecentista fueron formulados por el economista francés Serge Latouche del siguiente modo: hay que sustituir los valores individualistas y consumistas por unos ideales de cooperación. Además, reestructurar los sistemas productivos y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores. También optar por la producción y el consumo locales para crear comunidades locales de consumo y de producción y reducir el impacto generado por el transporte intercontinental de mercancías, bien sea por mar, por ferrocarril o por avión o por aviones. También habría que redistribuir la riqueza de una manera adecuada. Y esa es una asignatura pendiente de la economía mundial y de la economía de los diferentes países que componen, por ejemplo, la ONU y en general de todos los países. También reducir el consumo y simplificar el estilo de vida de la gente optando por la austeridad y la sencillez y no por el lujo y por el despilfarro de recursos y de productos. También insistir en la importancia de reutilizar y reciclar, lo que supone alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el despilfarro y no que haya pues, una obsolescencia programada, de tal manera que un producto, por ejemplo, tecnológico, a los 2 o 3 años haya que sustituirlo por otro totalmente nuevo, con lo que eso supone también para la sostenibilidad del planeta, porque hay que producir muchísimos productos tecnológicos nuevos cada año y eso pues también es algo negativo para el planeta. Por lo tanto, esto también supone que deberíamos cambiar nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres. Todos sabemos, de una forma yo creo que evidente y de una forma que está en la conciencia de todos, que el actual modelo de crecimiento económico capitalista salvaje está agotando los recursos naturales, contamina nuestro planeta y contribuye a provocar un peligroso cambio climático global del que ya estamos padeciendo las consecuencias en forma de tormentas de todo tipo, de cambios climáticos realmente tremendos que afectan negativamente a las cosechas, a la agricultura, a la ganadería, etc. Y no solo eso, sino que además se incrementa la desigualdad y favorece los conflictos por el control de los cada vez más escasos recursos materiales. En ese aspecto, cada uno de nosotros tiene su parcela de responsabilidad en esta situación, que solo podría solucionarse si estuviéramos dispuestos a introducir un serio cambio en nuestra forma de vida. Por tanto, habría que ir hacia un consumo responsable, o hay que ir hacia un consumo responsable, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos consumiendo ya sea alimentos, agua, electricidad, ropa, libros, música, internet, pero quizá mucha gente no se ha parado a pensar que todos esos productos que consumimos tienen no solo un coste económico, por supuesto, sino también un coste social y ambiental para el planeta. Por tanto, es necesario reflexionar profundamente hasta qué punto nuestra forma de consumir es responsable tanto ecológica como socialmente, y lo es en gran medida. En ese sentido, consumir de manera responsable significa adquirir únicamente aquellos productos que sirven para satisfacer nuestras necesidades fundamentales o básicas. Y no solo eso, sino también elegir aquellos productos que hayan sido producidos con criterios de justicia social y de sostenibilidad ambiental, productos ecológicos o productos similares a los ecológicos, etc. Es decir, en vez de consumir por consumir, que es lo más habitual en la sociedad del consumo en la que estamos viviendo, comprando cosas que no necesitamos solo por diversión, deberíamos fijarnos en si aquello que consumimos es necesario, saludable, respetuoso con el medio ambiente y si también ha sido producido por trabajadores que reciben un sueldo digno, en definitiva un salario justo, y en ese sentido eso sería lo adecuado y lo correcto, y no promover que haya personas que estén trabajando demasiadas horas para elaborar productos que luego incluso a veces ni son realmente necesarios. Por tanto, insisto, el consumo responsable es aquel que se basa en adquirir solo aquellos productos que son necesarios, saludables, respetuosos con el medio ambiente, etc. Por otra parte, también hay que considerar la importancia de una movilidad sostenible, no solamente para las personas, sino también para el planeta y para los recursos del mismo también.
En este sentido, está claro que una buena parte de las emisiones de CO2 causantes del cambio climático son producidos por el combustible que queman los automóviles, que son los que a diario producen una gran contaminación, desgraciadamente, y en los que a diario nos desplazamos también para ir al trabajo, a los centros de formación, a la compra, etc. Este modelo de movilidad es poco eficiente, ya que tiene un alto coste económico, por el precio creciente del cada vez más escaso petróleo, y en ese sentido hay que intentar utilizar energías sostenibles como, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica del viento, la energía mareomotriz, si es necesario, o la energía atómica. La opción, por tanto, del vehículo eléctrico puede paliar en buena parte estos problemas, pero no deja de tener también ciertos inconvenientes, como el alto precio de las baterías de litio que utilizan, etcétera, aunque últimamente está bajando el precio de los coches eléctricos poco a poco, y en unos años, para el año 2030, se supone que ya la mayoría de los coches serán eléctricos y que habrá mucha menos contaminación. También, por supuesto, es necesario que se controle la contaminación de las grandes industrias, que es también altísima, y en algunos países donde la contaminación es realmente tremendamente elevada, como es el caso de China y Estados Unidos, de Rusia, etcétera, pues tendría que bajar mucho el nivel de contaminación. Pero también en otras zonas del planeta y en otros países también tendría que bajar mucho más la contaminación atmosférica. Se puede decir que la verdadera solución pasa por un cambio, incuestionablemente, en el modo en que nos trasladamos, priorizando los desplazamientos cortos, que pueden hacerse a pie o en bicicleta, por ejemplo, el transporte público o los vehículos compartidos. El transporte público en general pues es muy útil, los buses públicos, los taxis, etc. Del mismo modo, si se apuesta por un comercio de proximidad, por ejemplo, además de favorecer a los productores locales y de generar riqueza en nuestra comunidad más cercana, se podría reducir considerablemente también la contaminación causada por el transporte transoceánico de mercancías. Eso es algo indudable. En relación con la soberanía alimentaria, hay que decir que a pesar de que nuestro planeta produce más alimentos que en ningún otro momento de la historia, hay millones y millones o centenares de millones de personas o casi 1.000 millones de personas que pasan hambre o que padecen desnutrición severa. Y como consecuencia de ello, retraso en el crecimiento, menor rendimiento escolar y laboral, enfermedades y una alta tasa de mortalidad infantil. Y estamos hablando de que ya estamos en el siglo XXI. Ya hace una serie de años se dijo en distintos medios de comunicación que con que se destinara un 5% de lo que se gasta en armamentos por todos los países del mundo para combatir el hambre, se acabaría el hambre en pocos años. Pero esto no se ha producido porque se invierte en la lucha contra el hambre muy poco dinero, muy poca proporción del Producto Interior Bruto de cada país, y no se llega a solucionar el problema del hambre de una manera absoluta, de una manera total. El problema, por tanto, no radica tampoco en la falta de alimentos, sino en el reparto desigual de estos. De hecho, se tira, según dicen las últimas investigaciones, y se ha salido en los medios de comunicación, en periódicos, en televisiones, en radios, se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen, lo que es una barbaridad. Ese tercio de alimentos, un 30% o un 33% de los alimentos que se desaprovechan, se podrían enviar en aviones, por ejemplo, en medio de transporte rápido, a países que los necesitan o a zonas que lo necesitan, y de esa manera aliviar mucho la situación de hambre que hay en muchos países del mundo, especialmente en el continente africano, en Asia, también en América Latina, etc. Por otra parte, el cambio climático está provocando también, y esto es indudable, situaciones graves, sequías, inundaciones en distintas partes del planeta que destruyen las cosechas y expulsan a muchos agricultores de sus tierras para tener que emigrar a ciudades donde a menudo malviven en condiciones de extrema pobreza. Y esto está pasando, por ejemplo, en distintos países asiáticos, orientales, y también en África, en bastantes países de África. Frente a esta situación, y también se podría añadir de América, frente a esta situación, insisto, la solución pasa por transformar el sistema económico para garantizar a toda la población los alimentos necesarios a partir de un sistema de producción y distribución más justo, solidario y sostenible. Y en esto consiste la denominada soberanía alimentaria. En definitiva, hay que decir que la soberanía alimentaria es el derecho de todas las comunidades a producir sus propios alimentos de una forma justa y sostenible para asegurar una alimentación adecuada
a todos sus miembros. Por lo tanto, esto yo creo que es algo evidente y que no hace falta explicar más la necesidad de hacer este tipo de planteamientos y de insistir en la importancia de la soberanía alimentaria. Por otra parte, hay ejemplos de este tipo de actitudes solidarias. Por ejemplo, está el caso de Extremadura, un ejemplo de camino hacia la sostenibilidad. El gobierno extremeño, por ejemplo, ha promovido una serie de medidas para llevar a cabo el modelo de desarrollo sostenible. Dada la creciente despoblación del medio rural, tanto en Badajoz como en Cáceres, y la presión urbanística en sus principales ciudades, como Badajoz, Mérida, Cáceres, etc. Entre dichas medidas destacan, por ejemplo, el Plan Integral de Residuos, que pretende fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos urbanos, la Red Extremeña también de Investigación y Calidad del Aire, con el fin de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y examinar su evolución, y una estrategia de desarrollo sostenible para conseguir una comunidad ecológicamente sana, socialmente justa y económicamente viable. También se puede citar a las comunidades en transición, que son proyectos ciudadanos comunitarios que luchan contra el progresivo colapso social provocado por el cambio climático y el pico de producción de petróleo y la inestabilidad económica. En ese sentido, el denominado movimiento de transición es un movimiento a favor, se podría decir, de una agroecología, una permacultura, el consumo de bienes de producción local y o colectiva, el decrecimiento, la armonía con el resto de la naturaleza y también el uso de energías renovables. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.